este cuatrimestre estoy con los alumnos de quinto año, entonces son pocos, serán 20, y entonces puedo establecer algún otro tipo de vínculo y otras herramientas. Entonces un alumno me dice que un economista muy cercano al gobierno define, entonces me pasa, fíjese, profe, lo que dice, ¿no? Más o menos eran 4 párrafos, me acuerdo 3, pero en líneas generales, las elecciones ya las tenemos ganadas. Una afirmación bastante discutible, pero no vamos a tirar todo lo que hemos hecho en 2 años de gobierno. Sí. No nos interesa el precio del tipo de cambio, que es uno de los precios de la economía. No estamos preocupados porque el tipo de cambio esté cerca de la banda que se establecía en 1.400, después esa banda se fue corriendo de acuerdo al 1% mensual, está en 1.471. No estamos preocupados. Entonces, cuando ahí es, en principio, para explicar economía, ¿no? No solamente uno tiene que referirle a lo que dicen, sino a lo que hacen. Entonces yo había escrito el 22 de agosto y te lo envié, que vos lo extractaste y lo publicaste allí en el medio de Esquel, sí, un detalle de 6 o 7 medidas que estaba tomando el gobierno, todas tienen que ver con el tipo de cambio. Y había 2 archivos, y un archivo era cómo se había trasladado desde la devaluación de masa, que yo la tomé arbitrariamente, porque me parecía que ahí los precios empezaron ahí se aceleraron los precios, que fue después de que Milei ganara con cerca del 30%. Claro, las primarias. Las primarias. Ahí se vino una fuerte devaluación, un 20 y algo por ciento creo que fue, ¿no? Claro, 21 y algo, 22, sí. Entonces la percepción que yo tenía era que los precios ahí se habían ajustado casi automáticamente. Después cuando nos pusimos a investigar un poco más, y no se ajustaron inmediatamente allí. O sea que los precios tienen un modo de ajuste que puede ser alguno de los precios de la economía rápido. Sí. Es como que sobrereaccionan. Claro. Sobrereaccionan, overshooting, que tiene que ver con que ante una señal de la variación del precio del tipo de cambio, que son la cantidad de pesos que tengo que tener por dólar, sí, y tener componentes de dólar, o ser importador, o que haya digamos, una presión, o simplemente, digamos, la idea de que esto puede traer una devaluación y que voy a perder el capital, lo que hace es que los precios aumenten más que el salto discreto, que sería, no sé, 14%, claro, ahora 8%. Entonces, y hay un traslado a precios sobre reaccionado. Que decir que se aumenta más que el 8%, que más, 7%, que el 14%. Claro, por las dudas como para cubrirse, quizás. Alguien dice, claro, bueno, hubo una devaluación de un 8 o un 10%, pero yo le pongo un poquito más porque me voy cubriendo con eso. Exacto. Después, como habría 2 tipos de... Uno sobrereaccionan mucho y después hacen como una sinusoidal, pero es como sube, baja y se va como acomodando en el tiempo. Sí. Otros sobrereaccionan menos, o sea, están casi en el escalón, y después bajan los precios y se acomodan en el tiempo. Entonces esas serían 2 de las características que podemos tener con... Claro. Hay otros precios que se acomodan lentamente. Entonces nosotros lo hemos tenido en todos. Vamos teniendo cada vez más información. Sí. Ahora, y vos con esto me decís que cuando hay modificaciones, cuando hay cambios en el precio del dólar, cuando el dólar va subiendo, no siempre se nota eso después inmediatamente. No es que si tenemos un salto mañana y se va por arriba de los 1.400, rompe la banda, llega a los 1.500, no es que al otro día todo explota, aumenta, no funciona así. Claro, eso sería... No funciona así, y eso es lo que dice el artículo. Mirá, la devaluación de masa en general, la posterior de Milei, la de los meses, digamos, bastante caóticos cuando asumió Milei. Sí. La hiperdevaluación de Milei, cuando asumió, se cerró, según ese artículo, ahora en estos días. O sea que hubo precios que estuvieron muy por encima. Ahí viene nuestra web de precios, ¿no? Nosotros tenemos una web de precios en el observatorio y suponete, bueno, ayer recién actualizaron los precios, entonces voy a poder ver cuáles son los precios que son más... Pero vos decís que algunas devaluaciones... Vos decís que algunas devaluaciones tienen un efecto tan tardío que puede pasar hasta un año, digamos, hasta que se vayan acomodando los precios.
Eso, a ver, en términos también reales, hace que la economía, incluso diaria, del laburante se pueda ir acomodando, porque si llega tarde el efecto de la devaluación, bueno, por ahí se acomodaron los salarios, que después es otra discusión si se acomodaron o no, pero que pueda ir acomodándose la economía a esa devaluación. Y depende de tu patrón de consumo. Claro. Porque suponete, nosotros tenemos en nuestra canasta básica de alimentos, que estamos calculando ya del mes de agosto, tenemos 4 rubros que representan el 80% y otros 4 rubros más que representan el 10%, un poquito más del 10%. Entonces, depende de lo que sea. Los 4 rubros son carnes, son frutas y verduras, pan y cereales y huevos, lácteos y quesos. Sí. Esos serían los 4 rubros principales. El principal es carnes. Entonces, la carne, y ahí viene nuestra mirada universitaria, ¿no? Porque yo llevo el artículo que escribí, no sé, a mediados de agosto, y voy a la gente de sistemas que trabaja con nosotros, pero que son ingenieros electrónicos. Y dice, ¿te puedo aportar algo? ¿Qué me puede aportar? Las señales ante un salto discreto se acomodan de la siguiente manera. Y existía, yo más o menos ya les expliqué las 3 señales, 3 señales de mercado, 3 señales en electrónica. Pero hay una cuarta, que es caótica, digamos, cuando los precios no tienen mucho que ver. Bueno, la carne se transformó en un sistema caótico, no tiene mucho que ver. Nosotros tenemos un incremento en el último analizado del mes de julio de un 80% con respecto a 40% del todo el resto de los rubros. Entonces vos decís, bueno, claro, hay que ampliar, decir, che, ¿qué pasa para atrás? ¿Qué pasó para atrás? Porque si no, te podés quedar con la última foto o con el último pedacito, y vos fíjate lo que yo te decía en el artículo, 2 años más o menos, entre idas y vueltas tardó. Pero no todos los rubros reaccionaron igual. Suponete, lácteos, huevos y quesos reaccionó lento, como la señal que reacciona lento y después se va encontrando con el salto. Pero la carne sobrereaccionó. Otro rubro que sobrereaccionó fueron las gaseosas, los vinos, la cerveza. Sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no tomamos cualquier vino, sino tomamos el vino en caja. Las gaseosas son las gaseosas tradicionales. Claro. El agua, digamos, el agua mineral, las tradicionales. Y las cervezas no tomamos toda la variación de la cerveza, sino las cervezas serían las más tradicionales. Las más tradicionales, las de mayor consumo, claro, digamos, las más comunes. Claro, y además porque ha cambiado mucho el sector de la cerveza, entonces ahora te encontrás con una variedad infinita. Entonces nosotros tomamos decir, las marcas serían tradicionales. Claro, tenés varias marcas, Quilmes, Schneider, no sé. Sí, bueno, esa tradicional. El vino en caja, no el vino. Digamos, sí, no, y además también tenés una variedad, bueno, tenés que buscar algún lo que había aumentado. Los últimos años, sí. El último año, el año 2023, pero se fue a las nubes el precio ese. Había aumentado, no sé, un 100% más que los otros. El precio, en el año 2024 empezó ¿el precio de qué? ¿El precio del vino, decís vos, o de vino? Claro, de vino en caja sería todo, el rubro completo. Mirá, vino en caja, cervezas, gaseosas. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Mirá. Las gaseosas, tremendo lo que aumentaron, pero suponete ahora, la última medición que hice de julio a julio del año pasado, habían bajado un 4%. Entonces yo decía, ese rubro se ajustó a lo que sería la realidad del mercado con poco. Te pregunto, pero cuando vos lo mirás más para atrás, ese rubro había aumentado, pero desmedidamente. Bueno. Le pasó la carne en el 22 aproximadamente, pasó que también aumentó desmedidamente, y después durante todo el 23 fue cayendo. Te pregunto ahora por el escenario actual y esta medida que tomó el gobierno. ¿Qué significa esto de que el Tesoro intervenga en el mercado de cambios? ¿Es un cambio radical en la política del gobierno y qué escenario se puede esperar con este cambio? Es una explicitación de lo que venía haciendo. O sea, venía diciendo, el dólar fluctúa libremente entre bandas, eso es flotación sucia. Y ahora dice, mira, no está fluctuando como queremos, sería traducido, digamos, a un lenguaje común. Entonces, bueno, ahora digo que voy a actuar en el mercado, pero ya estaba actuando, la semana pasada actuó fuerte, y en ese contexto uno dice, bueno, ¿qué hago? Evito que los pesos vayan al dólar. Entonces, ¿y quiénes son los pesos vayan al dólar? Nosotros como compradores de dólares, el que puede ahorrar y cree que... Y 5.400 millones.
pero no son todos individuos. En general, los que compran dólares son empresas, son fondos comunes de inversión. Es un conjunto muy importante. Ese conjunto muy importante viene trabajando, financiando al gobierno. Entonces, hay unas letras que se llaman LECAP, sí. Y esas letras que se llaman LECAP van con licitaciones muy cortas. La última semana, la semana pasada, la última semana de agosto, fue una licitación de 13 billones de pesos en LECAP. Una de las que hay sería más o menos 10.000 millones de dólares. Entonces, sobre eso, ¿qué sucede? Si se renueva todo, no hay ningún problema, pero en la anterior no se había renovado, eran 17 creo billones y se renovaron 10 o 11, quedaron 6. Para evitar que esos 6 vayan al dólar y el tipo de cambio aumente por demanda, lo que hacen es establecer una tasa potente, y esa tasa potente es la tasa del mercado mayorista que llegó al 75%. Una tasa potente tiene efectos múltiples en la economía. Si yo tengo mi plazo fijo, me estarán pagando entre 45 y 48, sí. Entonces, suponete 48 para que la cuenta quede fácil, 4% por mes. Si la variación de los precios es 2%, 1,9 por mes, entonces mi platita que yo tengo ahí se estaría revalorizando. O sea que el que tiene plata guardada en el banco y tiene un plazo fijo, se estaría, en esta parte, tasas reales positivas. Claro. Se está revalorizando. Voy para el otro lado. Yo soy de un comercio, estoy ahí en Esquel, y un comercio, y bueno, me endeudé para pagar, ¿cómo se llama?, los aguinaldos, que es bastante normal en las empresas. No tengo el flujo en ese momento, me endeudé y lo hice a una tasa flexible. Bueno, la tasa la tasa del descubierto se me fue entre el 90 y el 100%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trasladarlo a precios. O no puedo trasladarlo a precios, entonces lo que estoy sumando es un costo financiero más que reduce mi rentabilidad. Sí. La otra, no pagué el total de la tarjeta de crédito. Bueno, vos tenías tasas, no sé, 90, 95%, depende de los bancos, pero el promedio de la tasa de los bancos, según el Banco Central, 140%. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy complicado si pagué el mínimo, entonces claro. Por ahí me conviene ir en este momento no, hay que esperar que bajen un poco las tasas, pero si no me queda otra, me conviene renegociar con un préstamo, y después cuando bajen las tasas renegociar con otro préstamo para que la tasa sea mucho menor y poder sostener mi economía familiar. Si estoy fuera del sistema financiero, o sea, no soy captable por los bancos, no califico en los bancos, la tasa va del 198% hasta el 255% en las apps que son de mayoría de uso en el mercado. Que vos te permite dar un préstamo bastante fácil porque no te pide tantos requisitos, pero la tasa es tremenda. Entonces, ahí hay una transferencia de recursos de las familias hacia el sector financiero. Claro. Uh-huh. Entonces, todo eso complica la economía real. Entonces, ¿para qué lo hacía el gobierno sin la definición de ayer? Para sostener el tipo de cambio. ¿Qué te dice? Que el tipo de cambio no es importante y que no están preocupados. ¿Qué hacen? 6 o 7 mecanismos detectados con lo que publicaste vos en la web del canal. Sí. Entonces, 6 o 7 que dicen que estamos preocupadísimos por el tipo de cambio. ¿Y por qué? Porque es una señal, como vos decías, de expectativa. Estamos en un momento electoral. En esta semana también están los aspectos de la corrupción que salieron en esta última semana, los audios y eso. Entonces eso pega en el sentido electoral, y si además la economía está bastante complicada en el aspecto monetario, que sería su programa de gobierno, otra vez da signos como en abril de estar agotado. Entonces, ¿y ahora qué es lo que sucede? No está, digamos, ese refuerzo o salvavidas del Fondo Monetario Internacional a través del endeudamiento. Lo último que te pregunto, con esta nueva medida que toma el gobierno, o que blanquea, como decís vos, algo que ya venía haciendo, que es interviniendo en el mercado de cambios, ¿qué puede pasar o hay que esperar justamente lo que ocurra en materia electoral? Hay que ver qué sucede con las expectativas a partir de las elecciones y del resultado de las elecciones, sobre todo de octubre. Tenemos un anticipo con las elecciones en Provincia de Buenos Aires, pero las fuertes serán en octubre, y dependerá de cómo le vaya al gobierno, el resultado electoral, de lo que pueda pasar con el dólar. ¿Cuál es el escenario que ves a futuro vos?
Me parece que no depende. Puede ser que la Libertad Avanza la corrupción y este tema de economía no llegue a pegar, electoralmente, pero para mí es un escenario como Macri en 2017. A ver. Yo lo asimilo bastante. Cuando vos mirabas las elecciones de medio término del 2017, el país se pintó de amarillo. Sí. Entonces, ¿qué hubo? Un tremendo resultado electoral. Entonces, no sé, solamente que ganó, el país era azul, digamos, por el frente de todos, creo que en ese momento, azul arriba, azul abajo, amarillo en el medio. En el 2017 fue todo amarillo y casi nada azul. O sea, Macri ganó por paliza en todos lados. En el 2018 empezó una crisis tremenda. Yo creo que acá no depende, pero esta es mi mirada, ese es el escenario que más se le acerca, no depende del resultado electoral. El gobierno va a decir, bueno, no sé, ahora la semana que viene en Provincia de Buenos Aires, por ahí el peronismo puede ganar la primera, la tercera, y el gobierno puede pintar de lila, pero eso no va a cambiar el hecho que lo que sucede por debajo. Realmente necesita un nuevo plan, necesita un nuevo equipo económico que piense más en la economía real, necesita un cambio de timón potente. El gobierno se ha mostrado pragmático a pesar de lo dogmático de las declaraciones. Es pragmático cuando hace las cosas. Es muy probable que el escenario no cambie tanto si la Libertad Avanza gana. Puede ser que los 3-4 días donde los mercados estén eufóricos, baje un poquito el riesgo país, pero lo que es subyacente, que es lo que han hecho al desarmar otras letras que se llamaban LEFIs hace un mes y medio atrás, en julio, empezó a generar todo este despiole que tiene que ver con el dólar futuro, que tiene que ver con las cauciones, que tiene que ver con la remuneración de los encajes, todas cuestiones de lo que sería la política monetaria, que no se ve, como diría el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, nadie sabe muy bien cómo está, sí la política fiscal, uno puede decir son los degenerados fiscales, pero cuando vos mirás y comparás, suponete eso, los degenerados fiscales, ¿qué proponían? 600.000 millones de pesos para los jubilados por mes. La renovación de las LECAP, estas últimas que renovaron, que todavía no tienen la tasa del 70%, 3 billones de pesos. Entonces, lo que se está jugando en el circuito financiero, que alguien se la lleva y la gana, es tremendamente más importante de lo que está pasando en el circuito real. Pero si yo estoy convencido, digamos, que tiene que haber un equilibrio fiscal y que tiene que haber superávit y que eso es muy importante, entonces cualquier otra dimensión que salga del Congreso, donde nos representan todos, va a ser tildada de populista. Sin embargo, el manejo de las finanzas oculto, la timba financiera, es tremendo lo que nos está dejando, y eso no tiene solución por más que el gobierno gane por paliza las elecciones. Claro. Tiene que resolver ese problema. Claro, tomando algunas de tus palabras, o parafraseando un poco también, entonces, esto de lo esencial es invisible a las elecciones, en realidad, ¿no? No dependerá de un resultado electoral. Vos entendés que la debilidad está en el plan económico y en el equipo económico, que en algún momento esto también va a terminar generando sus efectos más allá de una elección o no una elección, que no es el camino, digamos. Bueno, esa es mi particular mirada. Tu mirada. O sea, yo lo asimilo a Macri, en el 2017 ganó, se fueron, festejaron, reportaron champán, parecía que todo era el PRO, y en el 2018 tuvimos una crisis muy importante. Entonces yo lo que había escrito en ese momento era las debilidades del plan macrista. Entonces me decía, no, es el plan del país, es el plan macrista, digamos, eso lo escribí en el 2017. Entonces, nuevamente, con muchas críticas, en el sentido de que había mucha gente que estaba con las expectativas puestas en el macrismo, más o menos las mismas críticas que recibo ahora cuando digo no sé, que el superávit fiscal no existe, o que el tipo de cambio están haciendo cualquier cosa para sostenerlo. Pero bueno, lo importante es debatir, es lograr que esto se transmita y que uno vea que esas cuestiones que pasan a nivel macro y que uno las toma así en la televisión y mientras está haciendo las tareas del hogar la tiene ahí, debe darle alguna cuestión, alguna mirada en el sentido de aprender un poco para después no tener sorpresas, digamos, en función de las declaraciones. Yo digo,
digo, está todo bien, eso tiene que ver con las expectativas. Si yo te digo que está todo mal y yo tomo decisiones que está todo mal, no está ni bien ni mal, pero hay este plan del gobierno ya viene herido de muerte, en abril ya venía recontra herido de muerte. Lo salvó el Fondo Monetario Internacional a último momento con una torta de plata que la vamos a tener que pagar y nos va a costar mucho al país, a nosotros los argentinos. Y ahora esto va a andar hasta las elecciones, mismo gobierno, mismo Fondo Monetario Internacional, con lo que dice, va a andar hasta las elecciones. Ahora ya no se sabe si va a andar hasta las elecciones, y lo que pasa es que no van a cambiar el caballo a mitad del río porque significa, digamos, definir que fracasé, y ese fracaso sí te puede pegar fuertemente en las elecciones. Por eso se ve el tema de octubre, que cada vez se está quedando más lejos en función de lo que está sucediendo al gobierno, que está, digamos, apagando incendios por todos lados en función de esa estrategia monetaria financiera, y eso está generando un incendio mayor, que sería la economía real, que se va a ver muy complicada para el pasaje de estos términos para llegar a las elecciones.